Continúo con el ejemplo que estaba haciendo a partir de acá porque no sé por qué se me cortó justo el video. Estábamos resolviendo logaritmo en base 7 de 49 por 343. Aplicábamos, como es logaritmo de un producto, para resolver la suma de los dos logaritmos para que sea más fácil el trabajo nada más. Y entonces nos quedaba logaritmo en base 7 de 49 más logaritmo en base 7 de 343. Logaritmo en base 7 de 49, ¿a qué número le hago el 7 para que me dé 49? Al 2, 7 al cuadrado, más logaritmo en base 7 de 343, ¿a qué número le hago el 7 para obtener 343? ¿Cuál es el exponente? ¿Sí? Es un 3. Y finalmente sumo esto, 2 más 3, 5, y de esta forma tendríamos entonces resuelto el ejemplo. Y debo recordar acá además que las propiedades se pueden aplicar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, es decir, yo puedo tener una suma de dos logaritmos y expresarlo así, como un solo logaritmo. Vamos a suponer que yo tenga logaritmo en base 3 de x más el logaritmo en base 3 de y. Esto lo puedo aplicar como es una suma de dos logaritmos en la misma base. Puedo hacer al revés, escribir el logaritmo una sola vez, es decir, logaritmo de 3, y después, como es una suma, multiplicar los dos argumentos, al revés de lo que hicimos anteriormente. Esto es x por y. Y de esa forma también estaría resuelto. Una cuarta propiedad es el logaritmo de la división, logaritmo en base b o del cociente de m sobre o dividido n, siempre se resuelve como logaritmo en base b de m menos el logaritmo en base b de n. Vieron que cuando trabajamos con la potenciación de potencias de igual base, ¿sí? La división de potencias de igual base, restábamos exponentes. Bueno, acá estamos haciendo justamente eso. Es una división de dos potencias de igual base. Lo que estamos haciendo es restar los exponentes. Hacemos algunos ejemplitos. Logaritmo en base 2 de 64 dividido 8, por ejemplo. Esto se puede hacer rápido con la cálculo, pero para que veamos cómo aplicar nada más. Esto es entonces logaritmo en base 2 de 64 menos el logaritmo en base 2 de 8. Resuelvo ahora. Logaritmo en base 2 de 64 nos da 6, menos logaritmo en base 2 de 8 nos da 3, y 6 menos 3 es 3. Y este es entonces el resultado. ¿Qué pasa si lo tengo que expresar a esto? Y probablemente no tengo ninguna calculadora porque voy a trabajar con un valor variable. Por ejemplo, 3 dividido 27, por escribir algo, ¿sí? Como ejemplo. Como es una división, esto es logaritmo en base x de 3 menos logaritmo en base x de 27. Y en este caso, como no podemos resolverlo, lo vamos a dejar simplemente expresado. Vamos a hacer otro. Logaritmo decimal de 1000 dividido 0,5, por ejemplo. Aplicamos propiedad, logaritmo decimal de 1000, menos, acuérdense cuando no está escrita la base, es logaritmo decimal, menos el logaritmo de 0,5. Lo que no lo puedo hacer mentalmente, lo hago con la cálculo, no hay problema. Logaritmo decimal de 1000 da 3, menos logaritmo decimal de 0,5, sí vamos a ir a la calculadora. Calculadora en manos, aplicamos logaritmo decimal, es uno de los logaritmos con los que trabaja la calcu. Con esta teclita recuerdo logaritmo de 0,5 y nos da aproximadamente menos 0,3. Hay un menos ya adelante, sí, cuidado. Ya tengo el menos que es de la resta de la propiedad. Y además me da negativo, menos 0,3 aproximadamente. Resolvemos esto, menos por menos más. Nos queda 3,3 aproximadamente nuestro resultado entonces. La propiedad, esta de la división, también se puede aplicar, al igual que con la multiplicación, al revés. No solo izquierda a derecha, sino también de derecha a izquierda. Yo podría tener, por ejemplo, lo siguiente, podría tener logaritmo en base 3 de 27 menos el logaritmo en base 3 de 81. Y lo escribo como un solo logaritmo. Como son una resta de dos logaritmos en la misma base, escribo el logaritmo una sola vez, logaritmo en base 3, y como es una resta, divido.
27 dividido 81, y así lo consigo expresar como un solo logaritmo. Esta opción de expresar como un solo logaritmo es sumamente útil a la hora de trabajar con ecuaciones logarítmicas, eso lo vamos a ver después. Por ejemplo, si yo tengo logaritmo en base 2 de x menos logaritmo en base 2 de x menos 1, por decir algo así, esto es sumamente útil para resolver, dejarlo expresado como un solo logaritmo. Si bien esto no es una ecuación, sino que solo tengo valores variables, no es una ecuación porque no está igualado a nada acá, ¿sí? Directamente voy a aplicar propiedad, que ese es el objetivo. Logaritmo en base 2 de x sobre x menos 1. Y ahí estaría aplicada la propiedad. En este caso, hasta ahí nada más lo que vamos a hacer por ahora. ¿Está bien? Y hay una quinta propiedad, que es el logaritmo de una potencia. Logaritmo en base b de m elevado a la n se resuelve siempre como n por el logaritmo en base b de m. Es decir, se baja el exponente y se lo multiplica por el logaritmo de la base de la potencia, ¿sí? Que es el argumento m. Acuérdense, potencia de otra potencia. Esto es un exponente elevado a otro exponente, porque el logaritmo es un exponente en sí. Se debe resolver multiplicando. Entonces, vamos con algún ejemplo. Tengo logaritmo en base 2 de 3 a la quinta, por ejemplo. Rápidamente esto lo puedo resolver aplicando el logaritmo de una potencia, como 5 por, multiplico 5 por el logaritmo en base 2 de 3. ¿Cómo resuelvo el logaritmo en base 2 de 3? El logaritmo en base 2 de 3 lo resuelvo con el cambio de base. Recuerdo el cambio de base, que está en un videito anterior, en la introducción al logaritmo. El cambio de base y en el manejo de calculadora. El cambio de base, que también a veces figura como una propiedad, se resuelve así. Si yo tengo logaritmo en base b de m, lo puedo resolver como logaritmo decimal de m dividido el logaritmo decimal de b. ¿Para qué se hace el cambio de base? Para cuando, si el argumento no es una potencia de la base, poder calcularlo con la calculadora. ¿Sí? Como la mayoría de nuestras cálculos, las comunes de la calculadora, trabajan solo con el logaritmo decimal o con el logaritmo natural, conviene hacer esta operación o aplicar esta propiedad que nos permite trabajar con la calculadora directamente. Entonces, ¿cómo voy a calcular? Lo voy a escribir acá. 5 por logaritmo decimal de 3, voy a usar el cambio de base, dividido el logaritmo decimal de 2. Voy a la calculadora. Puedo resolver primero la división de los dos logaritmos para no confundirme. Y digo 5 por, y ahora resuelvo esa división entre los dos logaritmos. Nos va a quedar así. Enfocamos ahí. Logaritmo de 3 dividido logaritmo de 2. Nos da aproximadamente 1,58 por 1,58 aproximadamente. Esto entonces es, hacemos 5 por 1,58, aproximadamente 7,9, y ahí entonces estaría resuelto. Esa es la forma de ir aplicando las propiedades de los logaritmos. Las propiedades de los logaritmos son sumamente útiles, sobre todo cuando trabajamos con valores variables y con las ecuaciones logarítmicas, porque nos van a ver o nos van a permitir, bueno, resolverlas de manera más simple. Vamos a suponer otro ejemplo de potenciación y después vamos a hacer algunos donde vamos a trabajar con todas las propiedades juntas. Vamos a suponer que queremos resolver el logaritmo decimal, dejémoslo ahí, de 25 elevado al cubo. Esto entonces bajo el exponente 3 por logaritmo decimal de 25. Y acá no necesito el cambio de base porque esto es un logaritmo decimal. Recuerdo, el logaritmo decimal es uno de los logaritmos con los que trabaja la calcu, así que directamente agarro la calcu y hago logaritmo. ¿Sí? A ver, apretamos de vuelta ahí para que se vea. Logaritmo de 25. Aproximadamente 1,39 o 1,40.
Entonces nos va a quedar 3 por 1,40 aproximadamente. Resolvemos 3 por 1,40 y nos da que vale, o que el resultado es 4,2. Y de esta forma entonces tendríamos resuelto nuestro ejercicio. Esa es la forma de ir aplicando las propiedades en forma separada. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, ya como ejemplos de aplicación de propiedades? Tengo un logaritmo en base 2 de 3 por 2 a la cuarta dividido 5 al cuadrado, por ejemplo. Y queremos expresar esto aplicando propiedades. Aplicar propiedades significa desarmar esto utilizando todas las propiedades vistas o todas las propiedades posibles. ¿Está bien? Entonces, empiezo trabajando siempre desde la operación que en el argumento figura como la operación más amplia o más grande. ¿Sí? En este caso es la división. Entonces, como tengo logaritmo de una división, a todo esto lo voy a escribir como una resta de dos logaritmos acordándome de la propiedad del logaritmo de una división. Una división es la operación más grande en el argumento. Entonces me va a quedar logaritmo en base 2 de 3 por 2 a la cuarta, eso es todo lo de arriba, menos el logaritmo en base 2 de 5 al cuadrado. Y ahora me voy a fijar término por término si puedo seguir aplicando alguna propiedad. Puedo. Acá tengo una multiplicación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como tengo logaritmo de una multiplicación, voy a aplicar la propiedad logaritmo del producto, que lo voy a escribir como una suma de dos logaritmos. Logaritmo en base 2 de 3 más el logaritmo en base 2 de 2 a la cuarta. Menos, y acá tengo una potencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? El exponente lo voy a bajar y lo voy a multiplicar por el logaritmo. 2 por el logaritmo en base 2 de 5. Y ahora voy a ir resolviendo término por término. Lo que puedo hacerlo sin... me está faltando una potencia todavía. Logaritmo, después resolvemos todo en base 2 de 3, más, acá tengo logaritmo de una potencia, bajo el 4 entonces adelante, por logaritmo en base 2 de 2, menos 2 por el logaritmo en base 2 de 5. Y ahora vamos a ir resolviendo hasta llegar a un resultado numérico. Logaritmo en base 2 de 3 lo hacemos con el cambio de base. Logaritmo de 3 dividido logaritmo de 2. Logaritmo de 3 dividido logaritmo de 2 nos da aproximadamente 1,6 más 4 por. Acá tengo logaritmo en base 2 de 2, aplico la propiedad del logaritmo de la base. Es un 1. Menos 2 por logaritmo en base 2 de 5, lo volvemos a hacer con el cambio de base. Logaritmo de 5 dividido logaritmo de 2. Nos da aproximadamente 2,32. Y ahora resolvemos directamente esto todo con la calcu. 1,6 más 4 por 1 que es 4, menos 2 por 2,32. Y nos da como resultado final 0,96. Esto ustedes podrán decir, bueno, pero esto lo hago todo directo con la calcu. Sí, es correcto. Pero el problema aparece cuando lo tengo que hacer y no tengo calculadora, ¿sí? O cuando tengo que resolver y tengo valores que son variables, que es ahí donde la calculadora en sí no me va a servir. Fíjense, intencionalmente vamos a resolver el siguiente ejemplo. Logaritmo en base a, no tengo el valor de la base, o sea que ahí la calcu no me va a servir de nada, de 4 por 3 a la quinta y todo al cuadrado. Bien, no puedo usar la calcu acá, simplemente esto lo vamos a resolver aplicando propiedades y lo vamos a dejar. No puedo usar la calcu porque no tengo el valor de la base. ¿Está bien? Lo puedo deducir, pero no ese es el caso ahora. Vamos a ir aplicando propiedades. Miro el argumento y empiezo por la operación más amplia. Mi operación más amplia acá es una potencia porque todo el argumento está elevado al cuadrado. Entonces, ¿por qué propiedad voy a empezar? Logaritmo de una potencia. Voy a bajar el 2. 2 por, y escribo lo demás. Por ahora, logaritmo en base a de 4 por 3
elevado a la quinta. Y no resuelvo 4 por 3 a la quinta porque el objetivo es aplicar propiedades. Me fijo ahora. En el argumento todavía tengo una multiplicación. Voy a seguir desarmando. Entonces va a ser 2 por logaritmo en base a. Y este 2 va a multiplicar a todo esto. ¿Sí? Acá va a salir una suma en base a de 4 más el logaritmo en base a de 3 elevado a la quinta. Igual. Me fijo si todavía hay algo para hacer. Acá no puedo hacer más nada. Lo dejo expresado. Logaritmo en base a de 4 más. Y acá el 5, como tengo una potencia, lo puedo pasar multiplicando delante de este logaritmo. 5 por, me va a quedar entonces, logaritmo en base a de 3. Si quiero resolver algo acá, lo que puedo hacer es distribuir el 2 a todo esto. Entonces me quedaría 2 por este logaritmo. El 2 quedaría multiplicando acá. Y después 2 por 5, acá quedaría un 10. ¿Sí? Me quedaría, si lo quiero, para sacar este paréntesis, 2 veces el logaritmo en base a de 4 más 10 por el logaritmo en base a de 3. Y ahí estaría resuelto nuestro ejercicio aplicando propiedades. El objetivo no era resolverlo en sí, sino ver cómo aplicar las propiedades de los logaritmos. Vamos a hacer uno más. Vamos a resolver logaritmo en base 2 de b a la cuarta por a al cuadrado sobre z a la quinta. No me sirve para nada la calculadora porque tengo todos valores variables. Entonces lo único que vamos a hacer es aplicar propiedades y dejar escrito como una suma algebraica o como suma y restas de logaritmos, ¿sí? Darle una formita parecida a la anterior. Empezamos por la operación más amplia del argumento, una división. Entonces, como tengo una división, lo primero que voy a hacer es aplicar logaritmo de una división. Entonces me va a quedar logaritmo en base 2. Acuérdense que debo aplicar o debo dejar como una resta de dos logaritmos. Logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Y en el numerador tengo b a la cuarta por a al cuadrado menos, ahora voy al denominador, logaritmo en base 2 de z a la quinta. Me fijo todavía qué puedo hacer en cada término. Acá tengo una multiplicación, entonces esto lo voy a escribir como logaritmo en base 2 de b a la cuarta más el logaritmo en base 2 de a cuadrado menos, y acá no puedo aplicar ni suma ni resta porque tengo una potencia, pero lo que puedo hacer es aplicar el logaritmo de una potencia, entonces bajo el 5 y multiplico. 5 por logaritmo en base 2 de z. Me fijo en los otros términos si aún puedo hacer algo. Tengo potencia acá y también tengo potencia acá. ¿Qué voy a hacer entonces? Bajar los exponentes adelante de cada logaritmo. Con la potencia lo voy a marcar así, como en el ejemplo anterior, es bajar exponentes, nada más. Entonces acá bajamos el 5, quedó acá adelante, acá voy a bajar el 4 y también voy a bajar el 2. Entonces me va a quedar, aplicando el logaritmo de una potencia, 4 por logaritmo en base 2 de b más 2 por logaritmo en base 2 de a menos, bueno, y acá ya no hay más nada que hacer, 5 por el logaritmo en base 2 de z. Y como ya apliqué todas las propiedades posibles, esto directamente lo terminamos de esta manera. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en nuestro ejercicio apareciera una radicación? ¿Sí? Vieron que no mencioné la radicación. La radicación a veces se encuentra en internet o en alguna bibliografía como una de las propiedades, logaritmo de una radicación. Yo no la usé porque la radicación tranquilamente se puede expresar como una potenciación, ¿sí? De la siguiente manera. Vamos a suponer, primero vamos a recordar. Raíz de índice n de b a la m, esto se puede escribir siempre como una potencia exponente fraccionario, b elevado a la m sobre n. Entonces, una vez que hago este pasaje,
o esta transformación directamente lo trabajo como logaritmo de una potencia. Si yo quisiera, por ejemplo, resolver logaritmo en base x de la raíz cuadrada, o bueno, vamos a poner cualquier otra raíz cúbica de 2 a la quinta, por ejemplo. Esto yo tranquilamente puedo expresarlo como una potenciación de exponente fraccionario, entonces me queda logaritmo en base x de 2 elevado a las 5 tercios. Y acá directamente lo que voy a hacer es aplicar logaritmo de una potencia. Bajo el 5 tercios, recuerdo en la potenciación, bajo el exponente, delante del logaritmo, 5 tercios por el logaritmo en base x de 2, y ahí estaría entonces aplicada nuestra propiedad. Y de esta forma es como se aplican las propiedades de los logaritmos. Acuérdense que se puede aplicar de izquierda a derecha o también se puede aplicar de derecha a izquierda. Vamos a suponer que yo quiero resolver o que quiero expresar ahora como un solo logaritmo. Vamos a escribir logaritmo de x en base x, de a más 3 por el logaritmo en base x de b menos 5 por el logaritmo en base x de z. Con esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a expresar, esta es la consigna, expresar como un solo logaritmo. ¿Sí? Es decir, vamos a tratar de que el logaritmo aparezca escrito una sola vez. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Ir aplicando propiedades. Primero, como mis logaritmos tienen toda la misma base, lo primero que vamos a ir haciendo es estos valorcitos que están adelante del logaritmo, usar el logaritmo de una potencia y hacer el camino inverso. Cuando teníamos escrito como potencia, bajábamos al exponente. Ahora vamos a hacer al revés. El exponente del argumento está multiplicando acá adelante, entonces lo vamos a subir. Entonces esto me va a quedar logaritmo en base bx de a más logaritmo, y el 3 lo vamos a traer como exponente de b, y al 5 como exponente de z, aplicando la propiedad logaritmo de una potencia. En base x de b al cubo menos el logaritmo en base x de z a la quinta. Todavía tengo sumas y restas. Tengo que dejarlo como un solo logaritmo. Entonces, acá voy a ir a las propiedades que corresponden a el producto y a la división. Logaritmo de una multiplicación, logaritmo de una división. Donde hay suma, correspondía a la multiplicación. Y donde hay resta, correspondía a la división. Entonces, esto lo vamos a escribir como logaritmo en base x de, en la suma, multiplicación. Como el logaritmo en base x de a y el logaritmo en base x de b están sumando, lo voy a escribir como una multiplicación. Logaritmo en base x de a por b. Y la resta correspondía a la división. Dividido entonces z a la quinta. Y le voy a poner el exponente a b, que era un 3. Y ahí entonces estaría resuelto finalmente nuestro ejercicio. Las propiedades pueden ir de izquierda a derecha, tanto como de derecha a izquierda, según lo que se pida o según la necesidad. Especialmente en el trabajo con las ecuaciones logarítmicas, es ahí donde vamos a ver mucho esto de expresar una suma y resta como un solo logaritmo siempre. ¿Está bien? Recuerdo, donde hay suma se escribe como multiplicación, donde hay resta se escribe como una división. Y los coeficientes que estén multiplicando delante de los logaritmos se los puede subir directamente como exponentes del argumento usando el logaritmo de una potenciación. Es completamente válido, para eso están las propiedades. De esta forma entonces vimos cómo aplicar las propiedades de los logaritmos. Nos vemos en una próxima clase y en un próximo video.